Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 29 del curso de álgebra avanzada. Vamos a comenzar considerando este teorema que se conoce como el teorema del residuo, un teorema muy importante en la teoría de ecuaciones. Y dice lo siguiente: si p de x es un polinomio con su grado siendo mayor de 0, o sea, puede empezar a ser un polinomio lineal. Si el grado es mayor de 1, el primer grado sería grado 1, así que puede ser un polinomio lineal. Y si dividimos ese polinomio entre este divisor, este polinomio divisor x menos r, donde la r es un número complejo, y claro, puede ser real, porque recuerden que los reales también son complejos, fijo, o sea, una constante, entonces el residuo que se obtiene al efectuar esa división indicada en el teorema va a ser una constante y su valor va a ser el valor de ese polinomio dividendo evaluado en este número que se le está restando a la x en el polinomio divisor. Bueno, pues en la demostración dice: por el algoritmo de la división de polinomios van a existir dos polinomios únicos, recuerden, uno que se llama q de x, que se conoce como el cociente al efectuar esa división, y otro que se llama r de x, que se conoce como el residuo al efectuar esa división, de modo que el polinomio dividendo, que va a ser este polinomio p de x que me dan inicialmente, va a ser igual al polinomio cociente multiplicado por el polinomio divisor, que recuerde que es x menos r, el polinomio divisor, más el residuo, donde este residuo va a ser una de dos cosas: puede ser que sea 0 o puede ser que sea un polinomio cuyo grado va a ser estrictamente menor que el grado del polinomio divisor. Y fíjense que el grado del polinomio divisor, que sería la potencia más alta para parecer elevada su variable, que es la x, que es 1, tiene que ser de grado menor de 1. Y si es de grado menor de 1, tiene que ser de grado 0. Y si es de grado 0, el polinomio que es de grado 0 es una constante. Así que tiene que ser una constante o tiene que ser 0, que también es una constante. Así que efectivamente se ha demostrado ya que, aparte del teorema, que el residuo va a ser una constante, es cierto. Ahora dicen que el valor de ese residuo va a ser el valor del polinomio dividendo evaluado en este número r mayúscula que se le resta a la x en el polinomio divisor. Vamos a verificar eso ahora, ¿verdad? Ahora, como va a ser una constante, ese polinomio r de x lo vamos a llamar r, ¿ok? Así que sustituyendo en 1, donde 1 fíjese que es esta ecuación, que recuerde que nos dice que el polinomio dividendo va a ser igual al polinomio cociente por el polinomio divisor más el polinomio residuo. Para yo evaluar cuánto es ese polinomio en r, pues donde quiera que aparezca x en esa ecuación ponemos r mayúscula, ¿verdad? P de mayúscula va a ser igual a q de x, pero en vez de x pondremos r, ¿verdad? En vez de x menos r pondremos r menos r, ¿verdad? Más el residuo, que recuerden que lo estamos llamando r, en vez de r de x y r, porque es una constante que no depende del valor que tome la x, ¿eh? Así que esto será q de r multiplicado por y r menos r da 0, más el residuo. Pero cualquier número que usted multiplique por 0 da 0, más la r, y 0 más la r da la r, porque recuerde que el 0 es el elemento identidad de la suma. Así es que r, que recuerde que es otro nombre para el residuo, que yo llamaba r de x, va a ser igual al valor del polinomio dividendo evaluado en ese número r. Repetimos que le está restando a la x en el polinomio divisor. Ahí tiene la demostración del teorema del residuo. Fíjense, es una demostración bastante sencilla. Bueno, vamos a ver un ejemplo de aplicación del teorema del residuo, que dice así: ¿cuál es el residuo al yo dividir el polinomio f de x, que es este polinomio que está aquí, menos 3x cuadrado más x al cubo menos 5, entre x menos 2? Bueno, pues fíjense que este f de x sería el p de x del teorema, ¿verdad? Y el x menos 2 sería el x menos r del teorema. Pues según el teorema, el residuo que voy a obtener es el valor de ese polinomio p de x, que ahora se llama f de x, evaluado en este número que se está restando del x en el polinomio divisor. Así que yo busco f de 2, ¿verdad? Que será menos 3 por 2 al cuadrado más 2 al cubo y menos 5. Fíjense que para buscar f de 2 repetimos, como vimos anteriormente, cuando dimos la notación funcional al inicio del tema, álgebra de la teoría de ecuaciones, donde quiera que aparezca y pondremos 2, ¿verdad? Menos 3 por 2 al cuadrado, más 2 al cubo y menos 5. O sea que esto será menos 3 y 2 al cuadrado es 4, más y 2 al cubo es 8 y menos 5. O sea que será menos 3 por 4, que es negativo 12, más y 8 menos 5 da 3. Y finalmente menos 12 más 3 es negativo 9. Así que eso quiere decir que el residuo que yo voy a obtener cuando yo divida este polinomio entre este polinomio va a ser esa constante negativo 9. Si usted quiere, puede verificar efectuando la división de este polinomio entre este, que fíjense que la puede hacer por división sintética, porque el divisor tiene la forma x menos r, o por la división larga. En cualquiera de los dos métodos va a encontrar que el residuo va a ser esa constante negativo 9. Fíjense este segundo ejemplo, que es muy parecido a esto.
Lo único que nos dan otro polinomio, en vez de este que está aquí, nos dan este que dice x a la 95 menos 3. Y yo quiero saber cuál es el residuo cuando yo divida entre x más 1. ¿Okay? Pues vamos a llamar p de x al dividendo, que es el que se va a dividir entre este polinomio, que es el polinomio divisor, ¿verdad? X a la 95 menos 3. ¿Cuánto será el residuo según el teorema del residuo? Pues el valor de ese polinomio evaluado en este valor que se le está restando aquí a la x. Pero usted dice, ¿para qué este 1 se le está sumando a la x? Pero recuerde, como usted tiene x más 1, por la equivalencia de las restas, lo puede escribir como x menos negativo 1, ¿verdad? Así que lo que se le está restando a la x en este caso es negativo 1. Así que tenemos que evaluar ese polinomio x a 95 menos 3 cuando la x valga negativo 1. Eso es lo que estamos haciendo aquí. P de negativo 1 será negativo 1 elevado a la 95 menos 3. Pero negativo 1 elevado a la 95, bueno, recuerde que es un teorema cuando estudiamos la inducción matemática que decía que siempre que tiene una base negativa, un exponente impar, da negativo, así que da negativo. Y 1 a cualquier potencia, también probamos en el tema de la inducción matemática, es siempre 1, ¿verdad? Así que será negativo 1 menos ese 3, y negativo 1 y menos 3 da negativo 4. Así que ese sería el residuo, esa constante, como dice el teorema, es constante. Y fíjense que es el valor negativo 4, que es el valor que tiene el polinomio dividendo al evaluarlo en ese número que se le está restando a la x en el polinomio divisor. Bien, fíjense que en este caso, distinto a este, el usted verificar que efectivamente el residuo da negativo 4 por medio de la división que usted quiera hacer sea sintética, que fíjense que se puede hacer en este caso, porque estamos dividiendo un polinomio de la forma x menos g, ¿verdad? O por división larga va a ser virtualmente muy impráctico. No es que sea imposible, pero es muy práctico. Porque fíjense, si usted usa división sintética tendría que poner un 1, ¿verdad? En el esquema, un 1, vamos a empezar por aquí, para el coeficiente de x a 95. Entonces tendría que poner un 0 para x a 94, y otro 0 para x a 93, y otro 0 para x a 92, etcétera, hasta llegar finalmente a la constante que tenemos. O sea que tendría que ser virtualmente un montón de papeles. Y si usa la división larga es lo mismo, ¿verdad? Porque al colocar dentro de la casita este polinomio dividendo, empezaríamos con el x a 95. Entonces, no pondríamos un 0, sino que dejaríamos un espacio para x a 94. Dejaríamos un espacio para x a 93. Otro espacio para x a 92 hasta que llegamos a la constante negativo 3, para entonces empezar la división, y es completamente impráctico. Pero si usted quiere y tiene tiempo, pues lo hace y va a encontrar que finalmente el residuo va a ser efectivamente negativo 4. ¿Okay? Fíjense en este tercer ejemplo. Ahora nos dicen que busquemos, si nos da este polinomio f de x igual a 3x al cubo menos 9x cuadrado más 1, que buscamos cuánto es f de 2. ¿Vale? Usted dice, bueno, pues f de 2, ¿qué tengo que hacer? Ir a la fórmula, ¿verdad? Que me da el polinomio f, y donde quiera que aparezca x en la fórmula del polinomio f, ponemos 2. Y evaluamos ese precio y ya. Pero yo quiero aplicar el teorema del residuo. ¿Ok? Y según el teorema del residuo, ¿qué será f de 2? Pues el residuo que se obtiene cuando yo divida f de x entre x menos 2. ¿Okay? El residuo que se obtiene al evaluar ese polinomio f de x, que en el teorema sea p de x, en el valor que se le está restando a la x en el polinomio divisor. ¿Verdad? Muy bien, pues entonces, vamos a ver, tendríamos que hacer la división sintética, ¿verdad?, de este polinomio entre x menos 2. Y lo que dé el residuo, eso va a ser f de 2. Bueno, vamos a hacerlo por aquí, ¿verdad? Vamos a copiarlo, a hacerlo por acá para no jugar el teorema original, por si acaso tenemos que hacer referencia a él. Pero yo voy a pasar por aquí una rayita para que usted sepa que esto ya está copiado. Y de aquí en adelante es que tiene que copiar. Así que, como dice aquí, lo haremos por división sintética. División sintética. Porque recuerde que el divisor va a ser x menos ese número que está ahí, ¿verdad? Y en la forma x menos y. ¿Y cómo preparamos el esquema? Pues recuerden, empezamos con el 3, luego con el negativo 2, luego con la x a la 1, que sería 0, y finalmente 1, ¿verdad? 3 negativo 2, 3 negativo 2, 0 y 1, ¿verdad? Y entonces, aquí preparamos esto y esto. Ya sabemos que aquí va a aparecer el residuo de esa división, y aquí van a aparecer los coeficientes
del cociente de esa división. Aquí colocaremos el número 2, porque fíjense que estoy dividiendo entre x menos 2. Usted pone ese número que se le está restando a la x en el divisor, así que será un 2x. ¿Y cómo procedíamos? Bajamos este 3, multiplicamos este 3 por 2, que da 6, 6 menos 2 es 4, 4 por 2 es 8, 0 y 8 es 8, 8 por 2 es 16, 16 y 1 es 17. Así que eso, ¿qué quiere decir? Que el valor de ese polinomio f de x cuando la x vale 2 va a ser 17. Fíjense, y les repito que usted podría haber ido y sustituir donde quiera que aparezca la x en la forma de poner 2 y evaluar, ¿verdad? Y le tiene que dar también 17. Se lo dejamos a ustedes para que lo verifiquen, ¿ok? Así que por lo tanto, f de 2 es 17. Este fue el residuo, ¿ok? Muy bien, fíjense en este otro problemita. Dice, bueno, vamos entonces a ver. Muy bien. Vamos a ver este otro. Esta otra definición ahora. Y dice así. Decimos que un polinomio p de x va a ser factor de un polinomio s de x denotado con el símbolo, precisamente el mismo símbolo que yo utilizaba en la teoría de números para indicar que un número natural o entero era factor o dividía a otro número natural, ¿verdad? P de x es factor de s de x. ¿Se acuerdan? Se usaba esa rayita vertical, ¿okay? Si solamente si existe un tercer polinomio que vamos a llamar t de x de suerte, ¿okay? Bueno, pues la misma condición que ocurría entre números naturales o enteros cuando uno era factor de otro. El que era factor, si usted lo multiplicaba por otra cosa, daba el número del cual el primero era el factor, ¿verdad? O sea, si solamente si este polinomio s de x es igual a el polinomio p de x multiplicado por ese tercer polinomio t de x, ¿okay? Vean que entonces el t de x, el otro polinomio, el tercer polinomio t de x, también va a ser factor de s de x. ¿Por qué? Porque fíjense que entonces, según yo encontré que si existe t de x, de manera que cuando yo multiplique por p de x me da s de x, pues fíjense que cuando yo le dé t de x existe este polinomio p de x, de manera que cuando yo lo multiplique por t de x me da también s de x. Así que fíjense que en este caso, el tercer polinomio s que existe para p de x, de manera que p de x por t de x da s de x, también va a ser factor del polinomio s de x, al igual que p de x, que también era factor de s de x. Por ejemplo, fíjense en este primer ejemplo. Cuando nosotros hicimos los ejemplos de división sintética, en uno de los ejemplos de división
sintética, encontramos que para la división siguiente decía así, mire, esta división que se hizo por división sintética. Yo cogía este polinomio menos 6, x a la 4, más 15, x al cubo, más 8, x cuadrado, menos 22x, y más 5, si lo dividíamos entre 2x menos 5, ¿sí? 5 menos 2x, perdón. 5 menos 2x, y de hecho se los di de esta manera, ¿verdad? Que hubo que reescribirlo para que estuviera en orden, más 5 y menos 22x, encontramos que q de x era lo siguiente. Y recuerden que para yo poder hacer ese problema aplicando división sintética, tuve que reescribir este divisor que no tiene la forma x menos r de cierta manera, que hasta salía un factor medio, etc. Y después al final, cuando hacíamos la división sintética que se podía hacer, había que multiplicar el cociente que salía por un medio para encontrar finalmente el verdadero cociente, ¿verdad? Y el residuo también hubo que multiplicarlo por un medio para encontrar el verdadero residuo. Bueno, pues encontramos que q de x fue este polinomio, ¿verdad? Este que decía 3x al cubo menos 4x y más 1, ¿verdad? Después que multiplicaban por un medio el polinomio que nos dio en la división sintética que efectuamos, ¿verdad? Y que r de x nos dio 0. Luego, aplicando el algoritmo de la división de polinomios, ¿qué hice ya el algoritmo de la división de polinomios? Que el polinomio dividendo, que era este, menos 6x a la 4 más 15x al cubo más 8x cuadrado más 5 menos 22x iba a ser igual a este cociente que encontramos, 3x al cubo menos 4x más 1 por el polinomio divisor, que era 5 menos 2x, más el residuo que encontramos que fue 0. Y claro, si no se va esto, nos queda sencillamente esto. 3x al cubo menos 4x más 1 por 5 menos 2x. Bueno, pues mire, si este polinomio es igual a la multiplicación de estos dos polinomios, si este polinomio s de x es igual a la multiplicación de estos dos polinomios, eso quiere decir que cada uno de esos dos polinomios, miren, t de x y el p de x, los dos son factores o divisores del polinomio s de x. Así que estos dos polinomios que se están multiplicando aquí y que me producen este polinomio, cada uno de ellos va a ser factor de este que está aquí. Luego, este primer polinomio que tenemos aquí, 3x al cubo menos 4x más 1, será factor de ese polinomio menos 6x a la 4 más 15x al cubo más 8x cuadrado más 5 y menos 22x. Y también el segundo polinomio, 5 menos 2x, va a ser también factor de menos 6x a la 4 más 15x al cubo más 8x cuadrado más 5 y menos 22x. ¿Okay? Así que tendremos ese primer ejemplo, ¿verdad? Fíjense en este segundo ejemplo que vamos a hacer aquí. Que dice, demuestre que si f de x
g de x y h de x son tres polinomios de manera que la multiplicación de los primeros dos polinomios f de x y g de x, la multiplicación de ellos dos, es factor de este tercer polinomio, entonces cada uno de ellos, el primero de los polinomios, va a ser factor de h de x y el segundo polinomio va a ser también factor de h de x. ¿Okay? Tenemos que demostrar, eso es un teorema, ¿verdad? Porque hay que demostrarlo, nos piden que lo demostremos. Demostremos que si tenemos tres polinomios, de manera que el producto de dos de ellos es factor del tercero, entonces cada uno de los dos polinomios es también factor del tercero. Bueno, pues ¿cómo haremos esa demostración? Bueno, pues como me dicen aquí que la hipótesis que tenemos es que el producto de f de x por g de x divide o es factor de h de x. Por hipótesis, el producto de f de x, el polinomio f de x por el polinomio g de x, eso es factor que divide al polinomio h de x, ¿verdad? Pues, ¿qué quiere decir eso por la definición de que un polinomio es factor de otro? Que va a existir un tercer polinomio, de manera que este polinomio va a ser igual a este polinomio por ese tercer polinomio. ¿Verdad que sí? Entonces, existirá un tercer polinomio que se llama s de x, de modo que este polinomio de acá, h de x, va a ser igual a la multiplicación de este polinomio, que es el producto de estos dos, por ese tercer polinomio, ¿verdad? F de x por g de x multiplicado por ese tercer polinomio s de x, ¿ok? Bueno, pero fíjense que los valores que adquieren esos polinomios, no importa lo que sea la x, sea un número real o un número complejo, van a ser números reales, así que de hecho aquí lo que estoy multiplicando son unas expresiones que representan números reales. Y tenemos asociado esto que está aquí, ¿verdad que sí? Así es que por la ley asociativa de la multiplicación de números reales y de números complejos también, entonces, por la ley asociativa de la multiplicación de los números reales, fíjense que puede escribir, vamos a llevar esto número 1, 1 se puede escribir del siguiente modo, como que h de x será igual a, y en vez de tener estos dos asociados por el tercero, puedo tener esta parte f de x por estos dos asociados, g de x por s de x, ¿no? Ahora, como la multiplicación de estos dos polinomios, g de x por s de x es un polinomio, si te multiplica dos polinomios, le sale otro polinomio, ¿verdad? Ajá, vamos a marcar esto con un 2. 2 nos indica lo siguiente. ¿Qué dice 2? Que este polinomio h de x va a ser igual a este polinomio f de x por este tercer polinomio, ¿verdad? Y cuando usted tiene que un polinomio es un polinomio con un tercer polinomio, eso quiere decir que este polinomio que está aquí es factor de este, ¿verdad? Que h de x, perdón, f de x será factor de h de x. Y eso es lo primero que tenemos que demostrar, ¿verdad? Que f de x era factor de h de x. Por las leyes asociativa y conmutativa de la multiplicación
de números reales esta ecuación 1 también se puede escribir del siguiente modo. Bueno, primeramente voy a escribirla desasociando estos dos polinomios que los tengo asociados ahí, la propiedad asociativa de la multiplicación. Así que h de x será igual a f de x por g de x y por s de x, ¿verdad que sí? Y entonces, por la ley conmutativa, que es la otra que voy a aplicar, puedo cambiar el orden, digamos, de estos primeros dos números reales que están representados por esos dos polinomios, ¿verdad? De orden. Así que esto sería g de x por f de x y por s de x. Y entonces nuevamente aplicando la ley asociativa de la multiplicación de números reales, puedo asociar estos últimos dos, g de x por f de x y por s de x, ¿verdad? Así que eso es lo que es h de x, ¿okay? Por lo tanto, h de x finalmente es igual a esto. Pero ¿qué tenemos aquí en esta última ecuación? Que este polinomio es igual a este polinomio por este tercer polinomio, ¿verdad? Porque f de x por s de x es un tercer polinomio, ¿verdad? Por la misma razón ahorita que g de x por s de x era un polinomio, ¿verdad? Si te multiplica dos polinomios es un polinomio. Así que tenemos que h de x es este polinomio por este tercer polinomio que tenemos aquí, ¿verdad que sí? ¿Y qué indica eso? Que este polinomio que está aquí será factor de h de x. La ecuación anterior al igual que esta ecuación 2 que teníamos aquí sugiere que este polinomio g de x va a ser factor o divide a ese polinomio h de x. Y eso era lo otro que yo tenía que ver. G de x también, este polinomio, g de x era factor de este polinomio original también, h de x. ¿Bien? Y ahí tenemos la demostración de ese teorema. Bueno, vamos a ver entonces este teorema que se llama el del factor, pero ese teorema lo vamos a ver en la próxima lección, donde espero verlo ya muy pronto. Hasta entonces.